Todo esto va a resultar de la incapacidad del riñón para poder excretar los productos nitrogenados. Cuando hablamos de nitrogenados, estamos hablando de la urea y la creatinina. Va a tener el riñón entonces dificultad para poder excretar y tener la homeostasis, tanto de los líquidos como de los electrones. Esta alteración en la función renal va a ocurrir posterior a lo que es una lesión renal, ya sea en los túbulos, en los vasos, en el intersticio, en los glomérulos o en la vía urinaria propiamente dicha. Actualmente, nosotros lo que podemos observar es que con todos los avances logrados en medicina, aún se mantiene una mortalidad muy alta, entre el 28% y el 90% de las personas afectadas. Obviamente esto va a depender de las circunstancias de la injuria renal, de las enfermedades concomitantes grado o de la severidad en el tipo de injuria renal en el paciente. Tanto el riñón de actividades para mantener la homeostasis dentro del cuerpo. Entonces, si la lista es muy larga, podemos decir acciones o de esas funciones que el riñón tiene. Sin embargo, hay solamente dos funciones las cuales van a ser de importancia al momento de medir de manera rutinaria, por decirlo de alguna manera, sobre todo en los pacientes críticos. ¿Cuáles serán estas funciones? La principal o la primera función a tomar en cuenta va a ser la excreción de productos del metabolismo nitrogenales. Los que comúnmente vamos a tomar en cuenta son y la creatinina. Entonces, para determinarnos este tipo de insuficiencia o falla renal en el paciente, hay dos valores importantes por el momento que debemos conocer. El primero es la urea y el segundo es la creatinina. No olvidemos que cuando hablamos de valores de creatinina, son unos para varones y otros para mujeres. ¿Alguno de ustedes recuerda el valor de la urea? Cuando hablamos de urea, podemos mencionar un promedio de 15 a 45 como valores normales o los rangos normales del valor de la urea en un paciente. Cuando hablamos de creatinina, el promedio a considerar es de 0,3 a 1,4. Sin embargo, como ya les mencioné, es pues diferente en varones y en mujeres. Tan es así que cuando hablamos de varones, porque es de 0,7 a 1,3, que es de 0,5 a 2. Esto aproximadamente porque va a depender mucho también del laboratorio en el cual se haga el tipo de examen. Otros valores que debemos conocer nosotros para poder llegar a una definición adecuada de estos términos es la tasa de filtrado glomerular. Para nosotros tener la tasa de filtrado glomerular, debemos de saber el valor exacto o el valor normal en un paciente, sin ningún tipo de tasa de filtrado glomerular normal en un paciente. Estamos hablando de 60 mililitros por 1,73 metros cuadrados, que es la superficie corporal de un paciente. Ojo que siempre el paciente promedio va a tener 60 kilos. Otro valor a considerar es la diuresis. La diuresis
de tomar en cuenta la producción de orina. Por ello, nosotros vamos a observar que es habitual que las definiciones de insuficiencia renal se van a localizar o se van a definir en este tipo de aspectos, ¿no? Para recordar, por ejemplo, aquí algunos términos que de repente ya ustedes han escuchado. Cuando hablamos de injuria renal, estamos hablando de una situación de pérdida brusca de la función renal, pero que en un buen porcentaje de casos todavía son reversibles. Cuando hablamos de fallo renal, sin embargo, ese término se ha usado para mayormente lo que es el fallo renal, en pacientes diabéticos, en hipertensos, en pacientes con enfermedades autoinmunes, tipo lupus, tipo nefropatías por inmunoglobulina A, por ejemplo. La manifestación clínica primaria de lo que es la insuficiencia renal aguda es la causa desencadenante y posteriormente va a ser por acumulación de los productos nitrogenados y el desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base como consecuencia. La causa más frecuente de la insuficiencia renal aguda, ojo que fue pregunta de examen, es la llamada prerrenal, porque a veces ponen cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda y ponen otro tipo de respuestas como hipovolemia, ¿no? En el caso de la prerrenal, cuando hablamos ya de propiamente de la insuficiencia prerrenal o funcional, vamos a decir que se produce por una disminución del gasto cardíaco y ahí está lo que es la hipovolemia. Solo para recordar, el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco y del volumen sanguíneo llamado flujo sanguíneo, que es aproximadamente 1.250 mililitros por minuto. Aquí vamos a desarrollar algunas preguntas que nos van a permitir también hablar un poco más de repente de la teoría de los puntos principales de lo que se refiere a la insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, deterioro brusco, potencialmente reversible de la función renal y cuya expresión analítica es el descenso del filtrado glomerular. Aquí nos dan como alternativa A, poliquistosis renal, alternativa B, insuficiencia renal, alternativa C, litiasis renal. Entonces aquí, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta en esta pregunta? Insuficiencia renal aguda. Estamos hablando de insuficiencia renal aguda. Ojo que la insuficiencia renal aguda, cuando nosotros definimos lo que es lesión renal aguda en general, tenemos tres criterios a tomar en cuenta o tres maneras diferentes de diagnosticar el paciente. El primero, tenemos un aumento mayor de 0,3 miligramos por decilitro de creatinina en menos de 48 horas. El segundo criterio es un aumento de 1.5 veces el basal de la creatinina en menos de 7 días. Y el último a considerar es la disminución del gasto urinario, que es la más práctica, porque normalmente valores basales en el paciente crítico, en el paciente que llega a la emergencia, no conocemos. Pero el gasto urinario, la diuresis sí. Entonces, una disminución del gasto urinario menor de 0,5 litros por kilo en hora durante 6 horas y nos permite diagnosticar si estamos en un paciente con oliguria, en un paciente con anuria, y eso de ahí tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque como les mencionaba, pues tener valores basales en un paciente crítico es un poco complicado. Tenemos que saber todo lo que corresponde a un riñón sano para luego pasar a un riñón dañado. En el caso de las insuficiencias renales, nosotros las podemos clasificar de acuerdo a su etiología y se pueden clasificar en tres tipos de insuficiencia renal. Tenemos las prerrenales, las renales y renales. Cuando hablamos de las renales, se llaman, prerrenales, pueden ser prerrenales o funcionales y que abarcan prácticamente el 70% del total de insuficiencias. Cuando hablamos de la renal o parenquimatosa, estamos hablando de ya cuando hay un daño directamente en el órgano y que generalmente es irreversible.
Y luego tenemos la ira posrenal. Generalmente es llamada también obstructiva porque generalmente se va a producir por litiasis, por cálculos renales, por una hiperplasia prostática o por algún tipo de tumor, ya sea neoplásico o no, dentro de las vías urinarias y que va a obstruir la salida de la orina. En el caso de la ira prerrenal, que es la más común que nosotros vamos a encontrar en los pacientes, podemos decir que se debe a una disminución del gasto cardíaco. Aquí sí podemos mencionar cuándo disminuye el gasto cardíaco en un paciente, cuándo disminuye el volumen, cuando hay sangrado, ya sea por hemorragias, por deshidratación, por quemaduras, por vómitos, en el caso de las insuficiencias cardíacas, que el corazón no bombea la suficiente cantidad de sangre, o por fármacos, ¿no? En este caso, los AINES y las IECAS son los más importantes dentro de ese tipo de patologías. Cuando hablamos de la insuficiencia renal o parenquimatosa, estamos hablando del 20% de las insuficiencias. Las más conocidas o las que abarcan mayor porcentaje son las glomerulonefritis agudas en el paciente. Luego tenemos la necrosis tubular y tenemos los fármacos nefrotóxicos. Cuando hablamos de fármacos nefrotóxicos tenemos los aminoglucósidos, que son los más conocidos. Como segunda pregunta nos dice, ¿a partir de qué valor consideramos que el paciente se encuentra en anuria? En la respuesta A nos dice menos de 50 mililitros por día. Respuesta B, menos de 100 mililitros por día. C, menos de 60 mililitros por día. D, menos de 200 mililitros por día. E, 0 mililitros por día. ¿En cuál de estos valores consideramos que el paciente se encuentra en anuria? ¿Alguno de ustedes se orienta con la respuesta? Menor de 50. Menor de 100 Decimos que un mililitros por paciente se día. encuentra en anuria. ¿Perdón? No era menos de 100 mililitros por día, doctora. Muy bien, menos de 100 mililitros por día. Cuando el paciente se encuentra evacuando menos de 100 mililitros por día, podemos decir que el paciente es en anuria. Solo para recordar, ¿alguien recuerda cuándo el paciente se encuentra en oliguria? Menor de 400. Menos de 400. Muy bien, Diana Carolina. Menos de 400, el paciente se encuentra en oliguria. Menos de 100, el paciente se encuentra en anuria. Son dos conceptos importantes que nosotros debemos saber para dar un diagnóstico correcto de si el paciente se encuentra en insuficiencia renal o no. Las alteraciones más importantes que nosotros vamos a observar en ese tipo de pacientes son la poliuria. ¿Cuándo observamos poliuria? En los pacientes diabéticos, y oliguria y anuria en los pacientes con insuficiencia renal. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, paciente con elevación de productos nitrogenados en sangre y clínica de hipovolemia. Debemos sospechar de A, insuficiencia renal aguda prerrenal. B, insuficiencia renal aguda parenquimatosa. C, insuficiencia renal aguda obstructiva. D, litiasis renal. E, poliquistosis renal. Tenemos un paciente con elevación de productos nitrogenados, es decir, la urea y la creatinina están aumentadas y el paciente presenta una clínica de hipovolemia. Si el paciente nos presenta una elevación de urea y creatinina, estamos hablando de una insuficiencia renal. Y cuando nos menciona que el paciente se encuentra en hipovolemia, será pues una insuficiencia renal aguda prerrenal. Todo lo que se refiere a la disminución del gasto cardíaco, como en este caso la hipovolemia, nos está dando indicación de que es una prerrenal. Cuando hablamos en la alternativa B de la parenquimatosa, tendría que darnos la lucha de que hay
una lesión. La alternativa C, cuando nos habla de obstrucción, tendría que mencionarnos pues que estamos ante un paciente con cálculo renal o de repente con algún tipo de tumoración, y no es el caso. En la alternativa D igual menciona litiasis renal y en la alternativa de poliquistosis renal. Sin embargo, en el enunciado de la pregunta no hay ninguno de estos datos. La ira prerrenal o la insuficiencia renal aguda prerrenal es la más común. Ya hemos dicho que el 70% de las insuficiencias renales son de causa prerrenal. Es una respuesta fisiológica a la hipoperfusión, ¿no? A la disminución del gasto cardíaco, que puede ser leve o puede ser moderado. Si se presenta si estamos dentro de las 24 horas de presentarse este tipo de prerrenal, nosotros podemos, que es una patología reversible en un gran porcentaje. ¿Cómo lo recuperamos? Simplemente recuperamos la volemia administrando líquidos y de esa manera podemos, lo que es la insuficiencia renal, así 24 horas. Es importante las horas que transcurso de observar. Recuerden que para la clasificación de las renales nosotros tenemos la clasificación Rifle, que la vamos a ver aquí más adelante, y en la clasificación Rifle pues nos habla de diferentes etapas o diferentes fases en las cuales el paciente va a presentar la insuficiencia renal. Y ahí nos especifica bien claro, ¿no? Que las horas son importantes, el tiempo es importante para determinar el porcentaje de recuperación o la oportunidad que tiene el paciente de poder recuperarse de la insuficiencia renal que presenta. Acá nos dice, el patrón urinario característico de la depresión de volumen arterial efectivo con fracaso renal agudo prerrenal consiste en oliguria con orina concentrada y concentración de sodio alta. B, oliguria con orina isotónica y sodio bajo. C, diuresis conservada con osmolaridad alta. D, diuresis conservada con osmolaridad alta y sodio bajo. E, diuresis conservada con sodio bajo. Nos están hablando de un fracaso renal agudo prerrenal y nos están hablando del patrón urinario característico, en este caso de la depresión de volumen. Entonces evaluamos las alternativas y podemos llegar a la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la respuesta? Al inicio de la insuficiencia renal, como mecanismo de defensa, lo que nosotros vamos a observar es que la osmolaridad va a ser un poco más alta. Si la osmolaridad va a ser un poco más alta, ¿cómo encontraremos al sodio? Al inicio de la insuficiencia renal y como mecanismo compensador, al igual que hemos visto en clases anteriores con el corazón, que trata de tener, o en el paciente con shock, trata de tener su mecanismo compensatorio. En este caso, el mecanismo compensador va a ser aumentar la osmolaridad y disminuir para evitar que se pueda el agua y no se vea más afectado el riñón. Nosotros podemos decir que en este caso, en esta pregunta, la respuesta es la alternativa D. Vamos a encontrar nosotros una diuresis conservada, una osmolaridad alta y un sodio bajo en este paciente. Aquí tenemos los parámetros. Permiten 3 meses de cualquiera de estos criterios definen a la insuficiencia renal crónica. A, albuminuria mayor de 30 miligramos por día. B, alteraciones en el sedimento urinario, que puede ser la hematuria. C,
alteraciones electrolíticas debidas a defectos tubulares, como en el caso de síndrome de Fanconi, acidosis tubular, pérdida renal de sodio, potasio o magnesio. Alternativa D, afecciones renales detectadas con imágenes, en el caso de los riñones poliquísticos o la hidronefrosis. Y por último tenemos la alternativa E, albuminuria menor de 30 miligramos por día. ¿Cuál creen que de estos criterios, cuál voy a encontrar yo en un paciente que tiene una insuficiencia renal más allá de los 3 meses? En esta pregunta, para nosotros, si empezamos a descartar, puede ser fácil. Si se fijan en la alternativa A y la alternativa E, tengo albuminuria. En una tengo albuminuria mayor de 30 miligramos y en la otra albuminuria menor de 30. Entonces, no pueden ser las dos a la vez. Entonces, una de ellas tiene que ser la respuesta. ¿Cómo voy a encontrar la albuminuria cuando mi paciente ya tiene más de 3 meses? Está un paciente con insuficiencia renal crónica. Acuérdense que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública importante. Los pacientes con este tipo de enfermedades que han presentado otras enfermedades frecuentes como son la hipertensión, la diabetes, pueden alcanzar 35, 40 enfermedad renal crónica. La magnitud del problema se hace mayor teniendo en el incremento de la mortalidad, especialmente cardiovascular, relacionada con el deterioro renal. En este caso, la respuesta va a ser la alternativa E, porque el paciente, cuando ya tiene una enfermedad persistente de insuficiencia renal más allá de los 3 meses, la albuminuria, es decir, la albúmina que va a eliminar en orina, va a ser menor de 30 miligramos por día. En la siguiente pregunta, aquí tenemos las categorías. Vamos a la siguiente. ¿En cuál de las siguientes causas de insuficiencia renal aguda es infrecuente la presencia de cilindros hemáticos en el sedimento urinario? A, nefritis intersticial inmunoalérgica. B, vasculitis. C, glomerulonefritis, inmunoglobulina A. D, síndrome hemolítico urémico. E, síndrome urémico. ¿En cuál de ellas es poco frecuente que yo encuentre cilindros hemáticos? Los cilindros hemáticos son patognomónicos de lo que es el daño vascular en ese tipo de pacientes, ya sea que presentan vasculitis, ¿no? O en el daño glomerular, como en la glomerulonefritis. No aparecen en la patología de túbulo intersticial, por ejemplo. La nefritis intersticial, aquí la mencionamos en la alternativa A, es un trastorno renal en el cual los espacios entre los túbulos renales se van a inflamar. Esto puede ser de forma temporal, considerado como una lesión aguda, o puede ser en un tiempo más prolongado, considerado como algo crónico. Sin embargo, tanto en uno como en otro se considera que con el tiempo suele mejorar cierto porcentaje de daño. Entonces, en esta pregunta, la respuesta será la alternativa A, nefritis intersticial inmunoalérgica. Aquí tenemos las nefritis intersticiales, pueden ser por infecciones, pueden ser inmunoalérgicas o pueden ser por un síndrome disinmunitario o enfermedad del sistema directamente.
por infecciones, pueden ser virales, bacterianas, parasitarias. Las inmunolérgicas, que son en este caso con las que nos han preguntado, pueden ser por reacciones a los antibióticos, a los AINES, en más de un 90%. Y en el caso de las enfermedades sistémicas, tenemos el lupus, el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis. Todas ellas van a estar asociadas a enfermedades renales o glomerulorrenales en la mayoría de los casos. Paciente varón con insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es el patrón más frecuente de afección gonadal? A, testosterona baja con LH aumentada e hiperprolactinemia. B, testosterona alta con LH y prolactina baja. C, la FSH, LH y prolactinas bajas. D, no hay ningún tipo de afección gonadal. E, la FSH alta con LH y prolactinas bajas. ¿Cuál creen que será la respuesta? En insuficiencia renal crónica. No olviden que existen anomalías hormonales en la insuficiencia renal crónica. En el caso de las insuficiencias renales crónicas, nosotros vamos a poder observar que hay anomalías hormonales como por ejemplo el aumento de prolactina y la hormona del crecimiento. En la alternativa A nos menciona hiperprolactinemia. Es algo que nosotros vamos a encontrar en este tipo de pacientes. El cortisol puede estar aumentado o puede estar normal. En estos pacientes vamos a observar que hay disminución de los estrógenos en las mujeres. En los hombres va a haber disminución de la espermatogénesis. En estos pacientes la testosterona se va a encontrar disminuida, se encuentra baja en pacientes renales crónicos. Entonces, nuestra respuesta será la alternativa A. Se encuentra con testosterona baja, con LH aumentada e hiperprolactinemia. Dejan de producir suficiente eritropoyetina. Esa fue una pregunta de examen, no se olviden. Cuando el riñón se daña, el paciente con insuficiencia renal suele presentar una disminución de la eritropoyetina. Es parte del tratamiento en los pacientes, sus inyecciones subcutáneas de eritropoyetina para tratar de compensar el funcionamiento del riñón y para tratar de sumar al beneficio de la hemodiálisis que generalmente ya está llevando el paciente. Aquí tenemos déficit de testosterona, hiperprolactinemia, aumento de estrógenos, va a haber en la uremia, vamos a observar también alteración de espermatogénesis, elevación de FSH y LH, las infecciones y fármacos también van a ocasionar lo que es alteración en la coagulación del paciente masculino. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en la insuficiencia renal crónica? A. En enfermos en prediálisis asintomáticos, la incidencia de alteraciones radiológicas de osteodistrofia renal es más frecuente, como la de aquellos con manifestaciones clínicas de la misma. B. La gota es un problema frecuente. C. La osteodistrofia renal es más frecuente en enfermos con anomalías renales congénitas. La D. En enfermos en prediálisis, las alteraciones clínicas de osteodistrofia son más frecuentes que las radiológicas. E. La acidosis no influye en la enfermedad ósea. ¿Cuál de estas afirmaciones nosotros vamos a encontrar en el paciente con insuficiencia renal crónica? La osteodistrofia radiológica puede estar presente sin ningún tipo de manifestación clínica, sin datos claros radiológicos, aunque sí datos seguros en lo que es una biopsia ósea, por ejemplo. El aumento del ácido úrico se debe a una disminución de su eliminación,
lo cual también es raro. Es raro, por ejemplo, que lo veamos a ese tipo de eventos como una causa de gota. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? La alternativa C, la osteodistrofia renal, es más frecuente en enfermos con anomalías renales congénitas. La insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo que nos va a traer como consecuencia o una de las consecuencias que va a afectar al paciente? La disminución de la excreción de fosfato. Esto va a llevar como consecuencia a una retención crónica de este mineral, que es el fosfato, y por tanto va a traer una cadena de consecuencias que a la larga va a terminar afectando el hueso directamente. Tenemos nosotros acá, por ejemplo, en este tipo de pacientes, las alteraciones óseas, si bien es cierto, no son tan frecuentes, cuando se presentan, pueden ser de forma severa. La osteodistrofia renal es más frecuente y nosotros vamos a darnos cuenta que cuanto más tiempo de evolución lleve la insuficiencia renal, como ocurre, por ejemplo, en las nefropatías congénitas, se va a presentar en una mayor severidad este problema óseo en los pacientes. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes alteraciones urémicas no suele mejorar con la diálisis? A, hipotermia, B, pericarditis, C, letargia, D, hipertrigliceridemia, E, intolerancia a hidrocarbonato. ¿Cuál de estas características en los pacientes con insuficiencia renal no suele mejorar con la diálisis? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la respuesta? Mm, eh, la hipertermia no mejora y sigue su curso normal, eh, produciendo a la larga la arteriosclerosis de evolución rápida. Existe una hiperlipoproteinemia tipo 4 con un aumento de las VLDL, una disminución de la HDL y un aumento de los triglicéridos. Entonces, la alteración que no suele mejorar con en este tipo de pacientes será la hipertrigliceridemia. En cuanto a los índices urinarios, en el diagnóstico del fracaso renal agudo prerrenal, indique la afirmación incorrecta. A. La osmolalidad urinaria superior a 400 milimoles por kilo. B. El sodio urinario es inferior a 20 miliequivalentes por litro. C. El índice de fallo renal es superior a 1. D. El cociente entre la excreción fraccional de sodio es inferior al 1%. Está en la lista de criterios que lo vimos anteriormente, que son características presentar en los pacientes con fracaso renal agudo. Vamos cada una de las alternativas. Fracaso renal agudo prerrenal. Tenemos aquí la tablita y nos manda, por ejemplo, podemos observar una de las alternativas en la pregunta nos hablaba del índice de fallo renal y nos habla de insuficiencia renal prerrenal. Si observamos allí en la segunda característica, perdón, nos dice que el índice de fallo renal es menor a 1 en la insuficiencia renal aguda prerrenal. Y si observamos aquí en la alternativa C, nos dice que el índice de fallo renal es superior a 1. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta, la respuesta allí?
la alternativa C. El índice de fallo renal es superior a 1. ¿Por qué? Porque en el cuadro nos menciona que si hablamos de ira prerrenal, el índice de fallo renal es menor a 1. Un paciente con insuficiencia renal de 8 gramos por decilitro. El estudio de anemia muestra un volumen corpuscular. Niveles de ferritina en sangre son de 48 nanogramos. ¿Cuál de las siguientes opciones es más adecuada? A. Iniciar tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. B. Administrar darbepoetina alfa 0,70 microgramos vía subcutánea cada 2 semanas. C. Indicar realización de un aspirado medular para completar el estudio. D. Reponer el déficit de hierro y si persiste la anemia, iniciar tratamiento con agente eritropoyético. E. Realizar una endoscopia digestiva para descartar el sangrado gastrointestinal. Evaluamos cada una de las alternativas. Nos está hablando de una insuficiencia renal crónica estadio 4, en el que la paciente va a presentar una hemoglobina de 8,6. Evaluando cada una de las, cada una de las alternativas, nosotros podemos decir que la que más se asemeja a nuestra respuesta puede ser la alternativa de reponer el déficit de hierro y si persiste la anemia, vamos a iniciar el tratamiento, dijimos, con el agente eritropoyético como suplemento o como coadyuvante en el tratamiento de hemodiálisis, porque dijimos que en la insuficiencia renal crónica el paciente pues necesita la administración de eritropoyetina, se administra de forma subcutánea. Estamos hablando de un paciente con insuficiencia renal crónica estadio 4, es decir, estamos hablando de un paciente que es candidato a recibir trato de reemplazo. Cuando hablamos de la enfermedad renal crónica, hay que mencionar que existen 5 etapas. La etapa 1, en donde hay un daño renal con función renal normal, es decir, a pesar del daño del paciente, el riñón ha compensado y está realizando su función al 100%. En la etapa 2, podemos observar que hay una leve pérdida de la función renal. En la etapa 3, una pérdida de función renal leve a moderada. Ahí observamos una pérdida de la función renal que se puede manifestar en síntomas y signos en el paciente. En la etapa 3 tenemos una pérdida de función renal leve a moderada. En el estadio 4 tenemos una pérdida de la función renal ya de forma grave. Y en el estadio 5 tenemos un paciente con insuficiencia renal terminal. En este caso nos dice que es una insuficiencia renal crónica estadio 4, es decir, presenta una pérdida de la función renal grave. Acá nos dice principal factor de progresión de la enfermedad renal crónica, independientemente de su etiología. A, la proteinuria, B, la creatinina, C, la urea, D, el nitrógeno, E, las plaquetas. Entonces, nos hablan del principal factor que contribuye a la progresión de la enfermedad renal crónica, independientemente, como nos dice ahí, de su etiología. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué ¿La creatinina? alternativa estamos hablando? ¿Creatinina? A ver. Es un factor de progresión de la enfermedad renal.
Es un examen que solemos medirlo en el paciente renal crónico. Urea y creatinina son Doctora, criterios. ¿me escucha? Perdón. Proteinuria. Proteinuria. Urea y creatinina nosotros los vamos a tomar en cuenta para evaluar pacientes con insuficiencia renal aguda. En este caso, en la insuficiencia renal crónica, cuando la enfermedad ya se vuelve crónica, es decir, va más allá de los 3 meses, significa que ya hay un daño renal, ya se dañó la estructura de nuestro riñón. Por tanto, el colador principal de nuestro cuerpo, que es el riñón, va a dejar pasar ciertas partículas. En este caso de proteínas, es decir, las proteínas se van a ir eliminando en la orina porque el riñón ya no funciona correctamente. Y de acuerdo al progreso de la proteinuria, va a ser también el progreso de la enfermedad renal en el paciente. Sospecharemos de insuficiencia renal aguda de origen prerrenal en presencia de A, hipotensión, elevación de las cifras de uricreatinina sérica, osmolaridad en orina inferior a 500 miliosmoles por kilo y excreción fraccional de sodio superior a 1%. B, intolerancia digestiva por kilo y excreción fraccional de sodio inferior a 1%. C, administración intravenosa previa de contraste iodado, elevación de las cifras de uricreatinina sérica, osmolaridad en orina inferior a 500 miliosmoles por kilo y excreción fraccional de sodio superior al 1%. Alternativa D, administración previa de un antibiótico, de un aminoglucósido en este caso, una elevación de las cifras de uricreatinina séricas e isostenuria. Alternativa E, administración previa de aminoglucósidos. Entonces, ¿cuál vamos a evaluar para ver cuál es la respuesta que consideramos que es la correcta? A ver, Doctora, la alternativa A. estamos hablando de una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal. En la prerrenal hemos dicho que va a haber hipovolemia. Si hay hipovolemia, dependiendo del tiempo que haya pasado, puede haber hipotensión. Acuérdense que dijimos en la clase de shock que cuando el paciente presentaba hipovolemia, ¿qué es lo que había? Como mecanismo compensador al inicio, Taquicardia. taquicardia. Entonces, acá nos dice elevaciones de uricreatinina sérica, osmolaridad en orina inferior a 500 miliosmoles por kilo y excreción fraccional de sodio superior al 1%. Aquí tenemos nosotros en este cuadrito los índices diagnósticos urinarios y en donde tenemos en la primera columna, pero en este caso la segunda, el área de lo que es el prerrenal. Y nos dice que la fracción excretada de sodio es menos del 1%. Y acá nos dice en la alternativa A que la excreción fraccional de sodio es superior al 1%. Entonces, si es menor al 1%, no podría ser la alternativa A. Aquí es importante que recordemos cuáles son los criterios de prerrenalidad. Por ejemplo, es un criterio de prerrenalidad la osmolaridad urinaria alta, mayor de 500 miliosmoles por kilo. Eso tenemos que grabarnos. Una osmolaridad mayor de 500 miliosmoles por kilo es indicativo de insuficiencia renal aguda. Otro criterio de prerrenalidad, ¿cuál será? El sodio urinario bajo. Tenemos un sodio urinario que va a menos de 10 a 20. Tenemos una excreción fraccional de sodio baja.
tenemos un índice de insuficiencia renal bajo, un aumento de los cocientes que relacionan la urea y la creatinina. El paciente presenta náuseas, vómitos y la intolerancia digestiva es clínica atribuible al paciente con insuficiencia renal que está presentando uremia. En este caso, la respuesta es la alternativa B. El paciente va a presentar intolerancia digestiva, elevación de las cifras de urea y creatinina séricas, una osmolaridad en orina superior a 500 milismoles por kilo y una excreción fraccional de sodio inferior al 1%. Entonces, la respuesta aquí es la alternativa B. Como podemos observar, no es complicado, pero sí debemos tener ciertos criterios al momento que nosotros hagamos un diagnóstico de insuficiencia renal al paciente. Mujer de 72 años con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal crónica en estadio 5. Cuando hablamos de estadio 5 es una enfermedad renal crónica terminal, en donde el paciente ya va a necesitar su terapia de reemplazo, que en este caso es la hemodiálisis. Ante la sospecha de un tromboembolismo pulmonar, indique qué prueba diagnóstica estaría contraindicada. En la insuficiencia renal crónica, en estados avanzados sobre todo, deben evitarse el empleo de fármacos nefrotóxicos. En este caso, además existen alternativas para alcanzar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, por lo cual el empleo de contrastes iodados estaría en principio contraindicado. ¿Cuál sería el examen que estaría contraindicado en este tipo de pacientes? Angiografía, doctora, por la Sería función de contraste. la angioTAC pulmonar, la alternativa C. Muy bien. Respecto a la definición de enfermedad renal crónica, una es incorrecta. A, requiere presencia persistente de alteraciones estructurales o funcionales del riñón durante al menos 2 meses. Estamos hablando de enfermedad renal crónica. B, incluye alteraciones en orina como proteinuria, independiente de la tasa de filtrado glomerular. C, incluye una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, independientemente de la presencia o no de otros marcadores de daño renal. Alternativa D, se clasifica en 5 estadios según la tasa de filtrado glomerular. Alternativa E, la preparación para la terapia renal sustitutiva se debe hacer en el estadio 4, aunque por protocolo y por tema de no disponibilidad, digamos, del órgano de reemplazo, se está haciendo en el estadio 5. Entonces, ¿cuál será la alternativa incorrecta en esta pregunta? La insuficiencia renal crónica, la cual definió las últimas guías de lo que es la CADIGO, que es la que nos da o nos establece los criterios de estas definiciones, y que lo define como una persistencia de enfermedad mayor de 3 meses con alteraciones, nos va a determinar este tipo de lesiones. Nos define, por ejemplo, Alternativa A, doctora. Alternativa A. Claro, porque requiere la presencia persistente de alteraciones estructurales o funcionales del riñón durante al menos 2 meses. Es lo que dice la definición última que nosotros tenemos de este tipo de sociedad. Vamos a pasar a otro punto antes que nos gane la hora para tratar algo acerca de lo que es insuficiencia hepática. ¿Se puede ver ahí la diapositiva? ¿Diapositiva?
Sí, doctora. Bueno, es importante, pero se debe de saber identificar el cuadro debido a la elevada mortalidad presente. Es decir, no es frecuente, sin embargo, cuando la presenta es muy difícil de manejar, ya que su evolución, aparte de ser multiorgánica, es relativamente rápida. Es un paciente con un hígado previamente sano que en menos de 26 semanas va a presentar signos de insuficiencia hepatocelular grave, la cual nosotros la vamos a ver manifestada en el alargamiento. Lo principal, lo primero que va a presentar el paciente en cuanto a lo que es exámenes bioquímicos es la elevación o el alargamiento del tiempo de protrombina. Nosotros vamos a observar ese tipo de análisis en un 40% de pacientes. Y vamos a observar también que en alguno de ellos ya se encuentra la presencia de signos de encefalopatía hepática. El paciente con daño hepático suele presentar este tipo de signos, como en el caso del paciente alcohólico, que presenta a veces los llamados diablos azules, que le conoce la población en general. Son los tipos de encefalopatías hepáticas que va a presentar el paciente por daño renal. El factor principal que va a diferenciar una hepatitis aguda, por ejemplo, grave, de un fallo hepático es la presencia de la encefalopatía hepática. Recuerden que el paciente con hepatitis aguda, por más grave que sea, no va a presentar ningún tipo de encefalopatía. Más no es así con el paciente que ya su hígado se encuentra dañado. En el fallo hepático agudo, nosotros vamos a observar que se caracteriza por la incapacidad del hígado de cumplir sus funciones de biosíntesis, regulación y detoxificación en los pacientes sin patología previa. Por la elevada mortalidad, entonces, como hemos mencionado, debemos buscar nosotros las causas, la etiología de ese tipo de alteraciones, que tal vez en un inicio pudieran ser potencialmente tratables y pudiéramos establecer precozmente medidas de soporte, prevención y tratamiento de las complicaciones que se pudieran presentar en este tipo de pacientes. Es prioritaria, pues, entonces, la valoración precoz de indicación de trasplante hepático, el cual también reúne criterios. No todos los pacientes son candidatos a ser trasplantados, deben de cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades congénitas tipo poliquistosis renal no se encuentran incluidos en la lista de trasplantes renales. El paciente alcohólico de larga data y con una edad superior a los 50 años no se encuentra incluido dentro del programa de trasplante hepático en los pacientes. Entonces, observar este síndrome es catastrófico, es multiorgánico y que va a estar caracterizado por dificultades severas y que van a tener, pues, una etiología que varía de forma geográfica, de forma socioeconómica y que va a ser distinta de acuerdo al área en donde se presenta. Aquí tenemos una pregunta que nos dice: enfermedad caracterizada por el rápido deterioro de la función hepatocelular evidenciado por la presencia de coagulopatías. Nos dice insuficiencia hepática aguda, insuficiencia hepática crónica, encefalopatía hepática, insuficiencia hepática aguda fulminante, y la última alternativa nos habla de hepatitis. Entonces, ¿cuál creen que es la alternativa correcta si nos habla de un rápido deterioro de la función hepatocelular? Insuficiencia hepática aguda. Estamos hablando de insuficiencia hepática aguda. La insuficiencia hepática aguda, recordemos que es una enfermedad también multiorgánica, que vamos a observar que tiene una etiología diversa y sin embargo un inicio súbito y con grave daño hepático. La enfermedad renal puede habitar en el paciente, sin embargo este no va a presentar ningún tipo de alteración o complicación durante bastante tiempo. Sin embargo, la enfermedad va a estar dañando el órgano de forma interna.
Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, síndrome neuropsiquiátrico parcialmente reversible producido por una falla funcional del hígado en un paciente con hepatopatía grave. Alternativa A, insuficiencia hepática aguda. Alternativa B, insuficiencia hepática crónica. Alternativa C, insuficiencia hepática aguda fulminante. Alternativa D, encefalopatía hepática. Alternativa E, asterixis. Nos habla ya de un síndrome neuropsiquiátrico que puede ser reversible en el caso de pacientes con hepatopatías graves. Aquí evaluamos cuál puede ser la alternativa correcta. Encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática, doctora. Encefalopatía hepática. El síndrome neuropsiquiátrico potencialmente reversible, caracterizado por cambios en la función cognitiva, en el comportamiento, en la personalidad del paciente con insuficiencia hepática, una vez descartado, nosotros podemos pasar a otro tipo de enfermedades neurológicas. ¿Cómo descartamos? Por ejemplo, descartamos buscando disartria, buscando paresias, que ya sería pues en el caso de las enfermedades cerebrales. Una vez descartadas, nosotros podemos pensar que estamos en el caso de encefalopatías graves en el paciente, ¿no? Que a veces estos síndromes estas encefalopatías pueden confundirse, sobre todo al inicio, con una enfermedad cerebrovascular. Aquí tenemos a los pacientes, el AQI, que nos da la clasificación de lo que es los factores de riesgo en los pacientes hepáticos. Tenemos el paciente al inicio, a la izquierda tenemos solo un paciente que presenta algún tipo de infección, que puede ser la hepatitis infecciosa, bacteriana, hepatitis viral, que va a ir lesionando igual el riñón, van a pasar a la siguiente etapa en donde ya va a presentar lo que es la encefalopatía hepática. Y por último tenemos la última etapa que es la trombosis, ¿no? En este tipo de pacientes vamos a tener como última complicación o como último fenómeno que se puede presentar en ellos, que son las varices esofágicas. Las varices esofágicas por aumento de la presión portal y que pueden terminar en sangrado. Muchas veces el paciente con este tipo de problema de insuficiencia hepática grave en estadio terminal, lo que vamos a observar son hemorragias esofágicas y que pueden traer como consecuencia la asfixia del paciente por la misma hemorragia. El origen de la cirrosis se define por diversas causas. ¿Cuál no pertenece? A, esteatosis hepática. B, hemocromatosis. C, cáncer de hígado. D, insuficiencia hepática. E, anemia. Estamos hablando de la cirrosis hepática. ¿Cuál de estas causas no pertenece? ¿Cuál de estas causas no ocasionaría cirrosis en el paciente? Anemia, doctora. Anemia. Muy bien. Cuando hablamos de estatosis hepáticas, recordemos que por el mismo tipo de alimentación, en la población aquí nada más de ICA, más del 90% presentamos cierto grado de estatosis hepática y es por el tipo de alimentación que nosotros recibimos. Cuando hablamos de la anemia no nos lleva a lo que es cirrosis hepática, porque si bien es cierto, en la anemia nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Una disminución de la hemoglobina, que es la proteína de transporte de oxígeno y nutrientes, no va a haberse afectado lo que es el hígado a tal punto de ocasionar una cirrosis. Lo que puede ocasionar una anemia, hablando de una anemia severa, es una disminución en la perfusión de los órganos, pero no una cirrosis hepática. Aquí tenemos en el dibujo del inferior, de la parte inferior derecha, tenemos lo que es el hígado graso y vemos cómo va progresando la lesión de este hígado en nuestro paciente. Acá nos dice, puede desencadenar la encefalopatía hepática como resultado del aumento del aporte de los productos nitrogenados. A, ingestión hiperproteica. B, anemia. C, hipoproteinemia. D, hipoxia. E, deshidratación. Entonces nos dice cuál de ellos puede desencadenar la encefalopatía hepática al momento de aumentar los productos nitrogenados.
Un tema sumamente importante es la alimentación en los pacientes con hepatopatías, ya sean alcohólicas o no. Una de las medidas que se deben tomar en cuenta en ese tipo de pacientes es la alimentación. Incluso el 10% del peso del paciente, eso lo hace de unos cambios de vida, llevando la alimentación saludable, ver con las proteínas. El daño hepático es bien complicado, solo es reversible hasta la etapa de hígado graso o inflamatorio. A partir de ahí ya no se puede revertir, es como el paciente que presenta cirrosis hepática por alcoholismo. De pronto, de la noche a la mañana dice, hoy decido ya no tomar, no significa que el hígado se va a reparar o se va a revertir el daño hepático. El daño hepático continúa porque es bien difícil, es imposible de revertir a donde se quedó el daño hasta a partir de ahí lo que se puede hacer es preservar la función que queda o el porcentaje de función que nos queda a partir de ese momento, pero no podemos revertir el daño. Entonces aquí la respuesta será ingestión hiperproteica. El paciente con daño hepático no puede recibir muchas proteínas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen las proteínas? ¿Qué es lo que van a aumentar? Auguria, doctora. Entonces, por ejemplo, acá la obesidad no solamente es un aumento de peso, sino también un aumento de adiposidad. Este acúmulo excesivo de lo que es la grasa corporal va a generar también una serie de alteraciones en el paciente, donde el eje principal va a ser generar una alteración inflamatoria de primer grado. Entonces, todas estas cosas hay que tomar en cuenta. El paciente debe de bajar al 10% el peso que tiene al inicio de la enfermedad, debe consumir una dieta hipoproteica. Entonces, cuando tenemos como la alternativa a una ingestión hiperproteica, va a condicionar o va a desencadenar que el paciente presente una encefalopatía hepática. Nos dice acá, el síndrome de encefalopatía hepática incluye, excepto A, edema cerebral, B, coma hepático, C, síntomas extrapiramidales, D, alteraciones del sueño, E, oliguria. ¿Cuál de estas características no la vamos a observar en el paciente con encefalopatía hepática? Observaremos el edema cerebral. Sí, vamos a observar edema cerebral. La pérdida de la función cerebral ocurre cuando el hígado ya no es capaz de eliminar toxinas en sangre. Es decir, ya no es capaz de eliminar las toxinas que pueden generar algunos tipos de alteración en el paciente. Esto se va a conocer como encefalopatía hepática. Cuando hablamos de toxinas, nos referimos especialmente al amoníaco, por ejemplo, que se va a acumular en el cerebro y por tanto, porque el hígado al no poder descomponerlas, tampoco va a poder reaccionar ante ellas. Entonces, tenemos edema cerebral, sí, coma hepático también, síntomas extrapiramidales, también se va a presentar, alteraciones de sueño igual. Lo que no se va a presentar en encefalopatía hepática o en el paciente con daño renal, hepático, perdón, es la oliguria. La oliguria es parte del tema anterior, se va a observar en pacientes con daño renal, más no en pacientes con daño hepático. Tenemos aquí el paciente, lo vamos a observar con ictericia, tanto en piel como en ojos. Vamos a observar el paciente con encefalopatía, con cierto grado de confusión. El angioma, las famosas arañas vasculares que se van a presentar en el paciente, que pueden ser a la altura de la clavícula o pueden ser en el abdomen. Vamos a observar la falta de vello corporal en ese tipo de pacientes. Vamos a observar una pérdida de masa muscular. El paciente solamente va
presentar una prominencia abdominal que no es gordura, porque si lo observamos bien, la masa muscular se va perdiendo, sus brazos están delgados, sus piernas están delgadas, lo único que va a presentar es un abdomen globuloso. Los vasos sanguíneos los vamos a observar ensanchados, incluso se pueden visualizar en el abdomen como si se encontraran muy superficiales. Vamos a observar el paciente con ascitis, es decir, con acumulación de líquido en el abdomen, es lo que le ocasiona el abdomen globular. El paciente puede presentar también las palmas rojas. Y esto es, todas estas alteraciones las vamos a observar en el paciente con cirrosis hepática. ¿Cuáles son los lugares principales donde se realiza la síntesis de amonio? Hemos dicho que el amoníaco tiene que ver con la cirrosis hepática. ¿Cuáles son los lugares principales donde se realiza la síntesis de amonio? Doctora, ¿en el intestino, músculo y riñones? Claro, en el intestino, músculo y riñones. De las múltiples funciones del hígado, que son como 500, una de ellas es la detoxificación con la conversión de amonio a urea a través del ciclo de las proteínas. Como el hígado está enfermo, no va a poder depurar el amoníaco, el cual va a llegar a atravesar la barrera hematoencefálica, va a llegar a la neuroglia, a los astrocitos, todo esto de acá va a ocasionar lo que es la hipertensión endocraniana en el paciente. A partir del hígado, otros órganos nos van a ayudar también a detoxificar este amoníaco, ¿no? En este caso tenemos el músculo, tenemos el intestino y tenemos los riñones. Paciente con insuficiencia hepática aguda que presenten inicio tardío en el desarrollo de la encefalopatía hepática. Su diagnóstico será A, insuficiencia hepática crónica, B, insuficiencia hepática crónica reagudizada, C, insuficiencia hepática fulminante, D, insuficiencia hepática subfulminante e insuficiencia hepática refractaria. Tenemos un paciente con insuficiencia hepática aguda, es decir, de corta duración, de corto inicio, que va a presentar un inicio tardío en la encefalopatía hepática. Normal es que la encefalopatía hepática ya cuando hay insuficiencia se presenta de forma temprana. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en la cual se va a iniciar de forma tardía. ¿Cómo se llamará? ¿Qué diagnóstico le podremos dar? La insuficiencia hepática fulminante y la subfulminante van a representar la forma más avanzada de falla hepática aguda y va a constituir una urgencia rara, pero de extremada gravedad. El pronóstico va a ser un pronóstico reservado. El paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos especializados con la posibilidad de trasplante hepático de urgencia, si fuera el caso y si se dieran las condiciones necesarias, porque recordemos que los trasplantes son un poco complicados de realizar. Cuando nos dice que en la insuficiencia hepática aguda, la encefalopatía hepática se presenta de forma tardía, inmediatamente decimos que estamos hablando de una insuficiencia hepática subfulminante. Es por el tiempo, por el retraso que presenta, por el inicio tardío de la encefalopatía hepática, le da el letrero de subfulminante a este tipo de patología. Principal complicación metabólica que se presenta en los pacientes con insuficiencia hepática aguda. A, acidosis, B, alcalosis, C, hiperglicemia, D, hipercalcemia, E, alta producción de glucógeno hepático. ¿Cuál sería la principal complicación metabólica en el paciente con insuficiencia hepática aguda?
La incapacidad del hígado de efectuar sus complejas funciones sintéticas, metabólicas, secretorias, van a determinar un conjunto de manifestaciones clínicas estereotipadas. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir ¿cuál va a ser la complicación metabólica más importante en el paciente con insuficiencia hepática aguda? Va a ser la alcalosis. La alcalosis va a ser la principal complicación metabólica que nosotros vamos a observar en este tipo de pacientes. La lámina no se puede observar muy bien, pero aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, las complicaciones del paciente, ¿no? Pacientes con insuficiencia hepática, debemos hacer el diagnóstico diferencial de la alteración del estado mental, lo que mencionábamos anteriormente, por encefalopatía hepática con la alteración producida por A, edema cerebral, B, hiperglicemia, C, acidosis metabólica, D, hipocalemia, E, alcalosis respiratoria. En el caso del paciente con insuficiencia hepática, dijimos, si presenta una alteración en el estado mental, lo primero que debemos descartar es una afección neurológica. Un diagnóstico diferencial, ¿con quién hacemos? Hacemos un diagnóstico diferencial con lo que es edema cerebral. Recuerden que el paciente con edema cerebral suele presentar características similares a las encefalopatías del paciente con insuficiencia hepática. La trombocitopenia en insuficiencia hepática aguda o crónica es producida por los siguientes factores excepto A, hiperesplenismo, B, destrucción de las plaquetas por un mecanismo inmunológico, C, disminución de la producción de plaquetas por la médula ósea, D, sepsis, E, anuria. La trombocitopenia, el paciente con insuficiencia hepática ya se presenta trombocitopenia. Hay una serie de factores que la producen, hay uno dentro de la lista que no es. El que no es, la respuesta que no es o la incorrecta en esta lista es anuria. Dijimos que los problemas de funciones renales no tenían nada que ver con los problemas hepáticos, no al menos en este tipo de insuficiencia. La cirrosis desde el punto de vista respiratorio se caracteriza por una tendencia normal a la hipoxemia arterial y son varios los factores implicados. ¿Cuál será la respuesta incorrecta en este tipo de paciente? Estamos hablando de paciente que presenta problema respiratorio y tiene como antecedente cirrosis hepática. Se caracteriza por una tendencia normal a la hipoxemia arterial y son varios los factores implicados. ¿Cuál será la respuesta incorrecta? ¿Resistencia a la difusión de oxígeno será? Hipoventilación, doctor. Hipoventilación. Muy bien. Esa es la respuesta. La hipoventilación no tiene nada que ver con el paciente. Recordemos que el paciente con cirrosis está presentando encefalopatía y como parte de la encefalopatía va a presentar hiperventilación. A ver, chicos. Me dijeron que a las 4:30 es el cambio. Doctora.
Ya. ¿Ustedes cambian de sala o yo cambio de sala? Ustedes terminan en la clase aquí, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora, pero seguimos en la misma sala. ¿Perdón? Nosotros seguimos en la misma sala. Ya. ¿Ustedes van a otra sala? No, A ver, voy a hacer la consulta, ¿cómo vamos a hacer?